Vamos entonces a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Somos santos por la gracia bendita de nuestro Señor. Somos santos por lo que Cristo hizo y nos regaló su justicia, su santidad, su perfección. Ya lo somos en posición delante de Dios, pero en la práctica a veces no nos vemos tan santos. Pero es lo que la palabra de Dios también está haciendo en nosotros. Esto es lo glorioso. No queremos ser santos, no queremos ser mejores cada día para ganarnos la aprobación y el favor de Dios. Ya somos santos. Ya somos perfectos a los ojos de Dios porque Cristo nos regaló su perfección. Pero lo glorioso es que aquellos que ponen su fe en Cristo y reciben esa gracia maravillosa, en ellos también hay un deseo genuino de en esta vida, en la práctica, crecer en obediencia y en santidad. Santos en posición, pero en la práctica todavía pecadores. Pero para estos pecadores el Evangelio sigue siendo la manera en que Cristo nos santifica. Hoy vamos a ir al capítulo 4, el cual empezamos hace 8 días, y vamos a ir desde los versículos 8 hasta el 13, nueva traducción viviente. Leamos esta verdad hermosa y luego meditemos en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Versículo 9. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ¿ustedes afirman ser tan sabios en Cristo? Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Honestamente, sinceramente, un pasaje muy fuerte. Porque nos habla de lo que es la vida cristiana verdadera y real. Vida que a veces nosotros ignoramos. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza de esa manera. Cristianos en la realidad. Cristianos en la realidad. El apóstol Pablo nos ha venido hablando en la parte anterior de ese capítulo que ya vimos hace 8 días y en los capítulos anteriores nos ha venido advirtiendo de algo supremamente importante, de hecho algo fundamental, esencial para la vida cristiana. Hay que tener cuidado con los falsos maestros. Hay que tener cuidado con el engaño, con la mentira, con la falsedad. Era una realidad en el primer siglo y es una realidad hasta el día de hoy. No podemos ignorar eso. Y la palabra de Dios nos dice que no se nos extrañe, y Pablo nos ha venido enfatizando esto, que no se nos extrañe que hay falsos maestros, que hay falsos profetas, que hay personas que utilizan el evangelio solamente como medio de ganancia, solamente para la contienda, solamente para el provecho personal. Pero como iglesia no podemos ignorar esto y debemos de ser personas que activamente nos preguntemos, bueno, ¿me están enseñando la verdad? Y eso es lo que ha venido enfatizando Pablo. Nos ha venido mostrando que la iglesia es destruida cuando cae en manos de hombres que no están edificando con los materiales correctos y no están llevando a las personas a Cristo, al fundamento, único fundamento que es Cristo, y no están edificando la vida de las personas, de ellos mismos y de los cristianos en Cristo. Pero ahora quizá nos llega aquí esta verdad de la palabra de Dios y nos confronta con algo que es muy fuerte, porque en ocasiones lo hemos venido diciendo. Pero aquí es donde Pablo lo enfatiza, porque quizá nos preguntemos, bueno, Alex, pero es que hasta ahora no nos ha hablado particularmente, directamente, cuáles pueden ser esas enseñanzas falsas. Lo hemos mencionado un poquito, bueno, estábamos esperando que la misma palabra de Dios lo hiciera. Y aquí es donde la palabra de Dios lo hace. Hemos venido viendo que Pablo advierte en muchas de sus cartas, por ejemplo, como a Timoteo, ten cuidado porque llegará el momento
en que las personas no van a querer escuchar más la sólida y sana enseñanza, la que los hará crecer, sino que se van a ir tras los cuentos, tras los mitos, van a buscar maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, y lo hemos quizá tocado y lo hemos mencionado, pero aquí es donde quiero ser directo y de verdad esto es fuerte, pero como veníamos viendo también, estoy más que delante de ustedes, delante de Dios, y debo tener este temor de Él. Pero aquí Pablo nos dice lo que es el cristiano realmente, lo que es la vida cristiana realmente. Y quiero que veamos esta verdad en dos puntos principales, porque esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Cuál es quizá el mayor engaño entonces? Hay muchas maneras en que las personas se desvían de la verdad, pero hay un engaño que era muy fuerte en la época de Pablo y quiero decirles, aunque muchos creen que eso es algo moderno, no es nada moderno, es algo tan antiguo como el mismo evangelio. Y es un falso evangelio, un pseudo evangelio, que de evangelio no tiene nada, pero se llama y lo hacen llamar, y es tan popular que se llama el evangelio de la prosperidad. Eso no es del siglo XXI. Eso no llegó con los falsos apóstoles y maestros que se están levantando en esta época. En la época de Pablo ya estaba eso. Y es una de las más grandes herejías, de los peores mensajes que puede escuchar la iglesia. ¿Y saben qué es lo interesante? Estamos atestados, estamos cundidos de ese mensaje. El mensaje de decláralo, decrétalo, recíbelo. El mensaje de que Dios te va a hacer rico, te va a hacer próspero, tú vas a tener salud, bienestar. El mensaje de que tú eres hijo del Rey de Reyes, por lo tanto deberías estar reinando en esta tierra. El mensaje de que tenemos que ir a la política y alcanzar esos puestos porque tú y yo somos cabeza y no cola. El mensaje de que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Un pasaje que está hablando de la eternidad, pero ellos lo aplican aquí. Entonces los hijos de Dios se tienen que manifestar. Los hijos de Dios son los que tienen que salir adelante en este mundo. Los hijos de Dios tienen que ser los prósperos, ricos empresarios. Y estamos llenos de ese mensaje. Estamos llenos en YouTube, en las redes sociales, de predicadores que hablan de eso. Porque aquí es donde hago la pregunta. ¿No es eso lo que más halaga el oído de las personas? Que Dios te va a sanar la enfermedad, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a hacer próspero. Y alguien podría preguntar, Alex, o sea que Dios no puede hacer eso. Y aquí es donde aclaro, antes de ir directamente a nuestros dos puntos. Lo que quiero aclarar en este momento es que Dios te puede sanar esa enfermedad, si Él lo quiere. Yo creo que Dios todavía puede hacer milagros. Él no ha dejado de ser Dios. Pero el problema es que en estos movimientos le prometen eso a Raimundo y todo el mundo. Yo creo que Dios puede darle prosperidad a una persona. ¿Acaso lo material es pecado? No. Lo que es pecaminoso es centrarme en eso y hacer de las riquezas mi Dios. Sin embargo, en estos movimientos hacen de la prosperidad, de la salud, de las riquezas su Dios. Y entonces quizás son lugares donde no tienen una sola estatua, pero tienen un Dios que no voy a utilizar la palabra del idioma original, pero hay un Dios que en la Biblia se llama dinero. Un día Jesucristo dijo, no le puedes servir a dos dioses. O le sirves a uno a costa del otro. Solo puedes amar a uno a costa del otro. O le sirves a Dios, o le sirves a las riquezas. En el idioma original no dice riquezas, dice el Dios en la antigüedad que era de las riquezas. Y no utilizo la palabra porque es una palabra hasta grotesca. Pero hoy muchos cristianos están siendo arrastrados por ese falso evangelio. Sin embargo, eso no es nada nuevo, lo que les decía. Eso no nació con los televangelistas. Eso no nació con las siembras y cosechas en los canales televisivos que se hacen llamar cristianos. Eso es un peligro inminente desde el primer siglo, como les decía. Creo que eso nació un poquitico después del verdadero evangelio. Precisamente aquí es donde vamos, mis hermanos. Quiero que veamos esto en dos puntos. El primero es, tú y yo como cristianos debemos entender esta verdad y debemos vivir pensando en la realidad. Nosotros como cristianos no podemos vivir de fantasías. Debemos de pensar correctamente en la realidad y la Biblia nos llama a pensar en la realidad. Vamos a ver esto en los primeros dos versículos de nuestro pasaje, versículos 8 y 9. ¿Por qué digo pensando en la realidad? Porque allí Pablo lo está diciendo y me quiero adelantar, lo quiero decir en este momento. ¿Cómo puede ser que haya unos cuantos, no sé cómo llamarlos, pero estos falsos, que entonces digan ese tipo de cosas? Es que el cristiano tiene que estar en la cúspide. Es que un cristiano verdadero no tiene por qué estar enfermo. Es que un cristiano verdadero no tiene por qué ser pobre. Cuando a nuestro alrededor vemos tantos verdaderos cristianos que se enferman, que viven necesidades. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. De hecho, la idea en el idioma original es que ustedes piensan que ya son ricos, que ya lo tienen todo, son prósperos.
Creen que ya son ricos, dice el texto. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Esa es la pregunta. Estos que predican este mensaje, la pregunta es, entonces, ¿por qué no todos los cristianos están siendo ricos? ¿Por qué no todos los cristianos están siendo prósperos? Creo que es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, porque ese era el problema en Corinto. En Corinto resulta que se habían levantado unas familias ricas, que se sentían ya los reyes y estaban menospreciando a los cristianos pobres. Y eso es lo mismo que hace este falso evangelio. ¿Qué pasa cuando alguno viene y sale con el famoso testimonio de que es que yo creí en el Señor y lo que hace que creí en el Señor a mí me va bien en los negocios, yo tengo prosperidad? ¿Qué pasa con el cristiano que quizá a veces solamente tiene para comer? ¿Qué pasa con el cristiano que se esfuerza y trabaja? ¿Saben qué le dicen estos falsos, estos mentirosos? Es que le hace falta fe. ¿Cuántos verdaderos cristianos están siendo oprimidos por ese falso evangelio, que de evangelio no tiene nada? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. ¿En serio? ¿Ustedes creen, sienten que ya lo tienen todo? O sea que ya empezaron a reinar. El problema es que están reinando sin nosotros. El problema es que aquí hay unos que no tienen el mismo dinero que tú tienes y entonces no somos hijos de Dios. La pregunta sería, Pablo, ¿te está haciendo falta fe? Porque Pablo se incluye entre ellos. Y si tú conoces la vida de Pablo, sabes que Pablo no tenía dinero. De hecho, eso es lo que le está diciendo. Claro, entonces lo que decíamos, mis hermanos, cuando el mensaje es Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer próspero. ¿Cuántas personas no se van a acumular frente a eso? Pero la pregunta es, ¿eso fue lo que predicó Jesucristo? ¿Eso fue lo que predicaron los apóstoles? Mis hermanos, Pablo le está diciendo a esta iglesia. Ahora, ahí es donde quiero que aclaremos. No todo el que esté en el evangelio de la prosperidad no es cristiano. Pablo le está diciendo esto a verdaderos cristianos, a santos. Pero creo que los verdaderos cristianos van a recibir esta verdad con gracia y con amor. Y es lo que he pedido a Dios, lo que les decía al principio. Es un mensaje fuerte, pero creo que es un mensaje a la final tan hermoso. De hecho, yo mismo era edificado esta semana mientras estudiaba esta palabra. Porque yo no soy rico. Porque yo también me enfermo. Porque yo también he sufrido bajo el yugo de ese falso evangelio. Porque yo también fui de los que me pregunté, entonces, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hermana a los 8 años? Yo también soy el que me he preguntado porque también he tenido necesidades. Entonces, ¿dónde está Dios cuando estoy en mi necesidad? Pero hoy, por la gracia de Dios, Dios me ha perdonado todos esos pecados. Pero hoy entiendo que no se trata de ser rico, no se trata de ser próspero. No se trata de experimentar la sanidad en mi cuerpo. Si lo puedo experimentar, gloria a Dios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Cristo me redimió de la misma muerte. Y mi gloria está en la eternidad con Cristo, al igual que en la tuya si has creído en Él. De hecho, creo que este es un mensaje precioso para esta congregación, porque hasta donde yo sé, aquí no hay ningún rico. Pero ese es el punto. Claro, el problema es que se han cambiado un poquitico las cosas. En esa época eran cristianos ricos. Hoy los ricos y millonarios, los que andan en jet privado y en lancha son los apóstoles y los profetas. Pero no, mis hermanos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que algunos se crean los dueños del mundo, los reyes, porque son hijos del rey? Y entonces, como yo soy hijo del rey, tengo que vestirme de saco y corbata Versace. Y entonces los que no tienen tanta fe tienen que andar en sandalias. Mis hermanos, pero eso no es un mensaje nuevo. Ese es un mensaje que ya Pablo recrimina en la carta a los Corintios. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Y Pablo dice algo. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando. Pablo dice, ojalá eso fuera realidad. ¿Saben por qué? Porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Hay una famosa nueva teología que hasta se habla así, teología del reino. Es que los cristianos tienen que ir adelante. Es que los cristianos tienen que ser los ricos y poderosos de este mundo. Si tenemos a Cristo, si tenemos al Rey de la Gloria. ¿Alguna vez lo has escuchado? De hecho, esto a veces influencia mucho el movimiento feminista. Yo soy una princesa de Dios. Hermana, tú eres una princesa de Dios, pero tu corona y tu reinado están en la eternidad, al igual que el nuestro. Ojalá esto ya hubiera llegado, porque cuando esto llegue, ya nadie se va a enfermar. Y no es porque le haga falta fe. Muchos en este falso evangelio argumentan, no te falta fe. Bueno, entonces examínate, porque quizá estás en pecado. O quizás sabes qué es lo que te hace falta. Te hace falta es fe para sembrar más. Como la viuda pobre da todo lo que tienes para que Dios te bendiga. ¿Y cuántos han dado todo lo que tienen? Y más bien, como dice la palabra de Dios, que estaba enseñando eso Jesucristo. Están devorando las casas, las posesiones de las personas. Ellos se quedan con todo y las personas se quedan sin nada. ¿Saben por qué? Porque aquí también quizás surja la pregunta, ¿pero acaso la Biblia no enseña que Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado?
¿Acaso la Biblia no enseña que ya estamos reinando con Cristo? Pablo dice, en los lugares celestiales. Sabes, tú ya eres un rey, tú ya eres una reina en Cristo, pero nuevamente. Pero aquí estamos en el desierto. Aquí estamos peregrinando. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de esta tierra. Fue lo mismo que el Señor Jesucristo dijo. Mi reino está en la eternidad. ¿Hacia dónde vamos nosotros? No, mis hermanos, en esta tierra todavía hay dolor y sufrimiento, aún para los hijos de Dios. Versículo 9. De hecho, Pablo dice, bueno, si ustedes piensan que ya están reinando, que ya son ricos, que no les hace falta nada, cuando yo miro la realidad, entonces a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, dice Pablo, y esto es un tanto irónico, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Y él toma la imagen que era muy vívida, muy real. Ellos, los corintios, lo veían constantemente. En la antigüedad, cuando un rey iba y conquistaba una nación, ¿saben qué sucedía? Ellos tomaban prisioneros de guerra. Y lo interesante es que es algo curioso, esa imaginería está muy presente en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que trasladarnos al primer siglo. Entonces, ¿qué pasaba cuando un rey conquistaba? ¿Saben qué hacían? Toda la ciudad salía a las afueras de la ciudad a recibir al rey victorioso. Y el rey venía en primer lugar en su caballo. Detrás venía su ejército. Detrás venía todo el botín que habían conquistado. Y en el último lugar venían los prisioneros de guerra. Porque a muchos los tomaban prisioneros y no los mataban, ¿saben para qué? Para que cuando llegaran a la ciudad del rey, allá sí los sacrificaban, los mataban como un espectáculo diciendo, miren lo que conquistamos. Y Pablo lo que está diciendo es eso. Entonces, si ustedes ya comenzaron a reinar, si ustedes ya entraron en el reino de Dios, pues nosotros que no estamos disfrutando de las mismas cosas que ustedes, entonces estamos condenados. Entonces realmente nosotros no somos de Cristo Jesús, sino que somos los prisioneros de guerra de Cristo Jesús, condenados a muerte. En simples palabras lo que Pablo está diciendo. Entonces, para nosotros el premio es la condenación. Y esa es la realidad. Por eso es tan hermoso cuando uno realmente mira y entiende lo que es el evangelio verdadero. Tú ves, y estos falsos apóstoles y profetas, lo que digo, tienen sus mansiones y tienen su cuenta bancaria y su riqueza. Y tú ves a cristianos fieles y verdaderos. Ves a cristianos tan humildes que a veces solamente tienen para comer. Y eso que, si tú de pronto los conoces un poco, a veces si tienen para un alimento no tienen para dos. Y entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Pero detrás de todo este movimiento falso, entonces llega precisamente esa destrucción tan terrible. Claro, los que no son cristianos, ellos son de los que declaran y decretan. Ellos son de los que no aceptan un no por respuesta. Ellos son los que dicen el mundo nos pertenece porque somos hijos de Dios. Pero sabes, aquí es donde digo, esto sí consuela. A ti, mi hermano y mi hermana, que quizá estás sufriendo esa enfermedad. Quizá esa enfermedad hasta sea crónica. Quizá no haya cura ya para esa enfermedad y tengas que vivir con ella hasta el final. Para ti, mi hermano y mi hermana, que tienes que trabajar y sabes que no tienes una pensión o que no tienes un futuro asegurado en esta tierra, pero tu futuro sí está asegurado en la eternidad con Cristo Jesús. Si has puesto tu confianza en Cristo Jesús, déjame decirte, lo tienes todo, aunque en esta tierra no tengamos nada, mis hermanos. De hecho, en Cristo Jesús tenemos la eternidad segura, eso es lo que Pablo dice. Precisamente hace 8 días veíamos un pasaje y hoy lo quiero retomar, donde Pablo le advierte a Timoteo, Timoteo, no importa, aunque todo el mundo se vaya, tú sigue predicando la verdad, aunque todo el mundo se vaya tras ese falso evangelio, aunque todo el mundo se vaya tras la prosperidad y los milagros, Timoteo, tú permaneces en la palabra. Y quiero retomar desde el versículo 4. Dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. 2 Timoteo 4, versículos 4 y 5. Este versículo lo veíamos hace 8 días. ¿Cuáles son los mitos? Eso es un mito. Porque si tú miras allá donde predican sanidad y milagros, la gente sigue viviendo enferma. Si se sanan, si es que se sanan verdaderamente 1 o 2, son muchos. Y se sanan es por Cristo. Pero saben, y quiero decirlo, y esto es verdad. Escucha, por ejemplo, el testimonio de Johnny Erickson. Muchos de esos que supuestamente se sanan, hasta son pagados. Son payasos. Yo crecí en un contexto donde todos los días declaraban sanidad sobre los enfermos. Y curiosamente oraban por los enfermos y hacían que pasaran adelante para que el pastor, el ungido, orara por ellos y les colocara las manos y se sanaran. Yo lo digo por experiencia. No lo estoy diciendo por crítica, sino porque Dios me permitió vivirlo. Pero cada que oraban, en cada servicio, en cada culto, como se llama allí en estos lugares, siempre pasaban los mismos. En lugares donde el pastor decía, es que Jesucristo no solamente murió en esa cruz para salvarnos, sino para hacernos prósperos, ricos. Los que tienen problemas de salud, hagan una fila aquí que voy a orar por ustedes.
Los que tienen problemas financieros, hagan una fila aquí que voy a orar por ustedes. Y los que ya tienen prosperidad, oren aquí porque yo voy a orar para que esa prosperidad continúe. Están vendiendo el evangelio. Eso no es el evangelio. Y claro, la gente pasaba. Muchas veces antes tenían que dar una ofrenda, por supuesto. Mis hermanos, aquí es donde digo, de verdad, yo quiero decirlo con amor, con el corazón. En este momento mi corazón arde frente a esta verdad. Pero al final, lo glorioso es que sé que estoy ante una iglesia donde quizá, como dice la palabra de Dios, ustedes son los pobres de este mundo, pero en Cristo son los ricos. Por eso dice el versículo 5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Timoteo, tú debes de mirar las cosas con una mente clara, con una mente limpia. Tú debes de pensar bien las cosas. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Porque esa es la verdad. La promesa del evangelio no es riqueza, prosperidad, sanidad y milagros en esta tierra. Lo que la palabra de Dios dice, Timoteo, tú no tengas miedo de sufrir. Timoteo, tú no tengas miedo de pasar necesidades. Timoteo, no te avergüences si no tienes para estrenar cada 8 días o colocarte un traje. Timoteo, no, persiste en la palabra, ocúpate en decirles a otros la buena noticia o el evangelio y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Timoteo, no lo vayas a hacer por dinero. Alguien de entonces pregunta, pero ¿y el reino? ¿Y el reino? La Biblia no enseña que el reino está claro. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y podría mostrar muchos versículos, pero creo que este versículo lo dice de una manera muy clara. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. El reino de Dios no es comida o bebida. El reino de Dios no es sentirme mejor que el otro porque puedo colocarme una camisa bonita o porque tengo un banquete. Ese no es el reino de Dios. ¿Saben qué es el reino de Dios? Sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría, no por las posesiones, sino en el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos viven a veces tristes, acomplejados porque no tienen tanta bendición y se preguntan, ¿será entonces que me hace falta fe? Es que yo que llevo orando por esta enfermedad y llevo tantos años sufriendo esta enfermedad, ¿será que me hace falta fe? No, mis hermanos, eso ha sido secuelas de ese falso evangelio. Nosotros no necesitamos ni siquiera tener fe para ser sanos, de verdad. Muchas personas fueron sanas sin tener fe. La Biblia nos lo enseña claramente. Nosotros necesitamos es la fe, de que sea que seamos sanos o no, nuestra sanidad, nuestro cuerpo perfecto está en la eternidad. Nosotros no necesitamos fe para ser prósperos o ricos, nosotros necesitamos es la fe de que ya tenemos todas las cosas en Cristo y que un día estaremos reinando con Él en un mundo donde ya nadie nos va a quitar lo que Él nos ha prometido y en un mundo donde todos, si realmente seremos iguales y nadie pasará necesidad, donde nadie sacará pecho diciendo que es ungido a costa del hermano que quizá está en necesidad. Precisamente aquí quiero ir a uno de los pasajes más famosos que más utilizan, Hebreos 11. Ay, los héroes de la fe. Los héroes de la fe, pero ojalá llegaran al versículo 35 de Hebreos 11. Veremos también el versículo 36. Es cierto que hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Eso es verdad. Pero el versículo dice, sin embargo, otros fueron torturados. Verdaderos cristianos de fe fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. ¿Les faltó fe? En el mismo capítulo de los héroes de la fe están estos hombres y mujeres que ni conocemos su nombre. Dice allí la palabra de Dios. Ellos pusieron su esperanza, su fe, su confianza en una vida mejor. ¿Dónde está la vida mejor? Tu mejor vida ahora es un libro muy famoso. Eso no es para nada cristiano, eso es del mismo diablo. ¿Sabes dónde está tu mejor vida? Una vida mejor que viene después de la resurrección. Mientras no seamos resucitados, no estaremos en una vida mejor. Pero esta es la gran realidad. Tienes esa vida segura si has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Versículo 36. Algunos fueron ridiculizados porque su fe estaba puesta en la eternidad y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Estos son ejemplos de verdadera fe. Y si sigues leyendo el pasaje, no tenemos el tiempo. Te lo recomiendo en casa. Entonces, ¿dónde está ese famoso evangelio? Pare de sufrir. Eso no es evangelio. Eso es un pseudo evangelio. Es un falso evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 35. Hubiera querido ir hasta el 39, pero lo hemos leído tantas veces, pero solamente este versículo donde Pablo hace unas preguntas retóricas, es decir, que la respuesta es evidente. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Esa pregunta es la más importante. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Será que hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? No. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones?
Para ti que tienes problemas y aflicciones, ¿será que Dios ya no te ama? La respuesta es, por supuesto que no. Él te ama, a pesar de tus problemas y dificultades. Pablo dice entonces, ¿será que Él no nos ama si somos perseguidos? ¿O pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en peligro? ¿O bajo amenaza de muerte? ¿Cuál es la respuesta más adelante que dice Pablo? No, de ninguna manera. Al contrario, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos frustrados por eso? ¿Será que Dios no me ama? ¿Es que este problema, esta dificultad, esta enfermedad? ¿Será que es por causa de mi pecado? ¿Será que es por falta de mi falta de fe? ¿Por causa de mi falta de fe? No, mi hermano, mi hermana, pon tu mirada en Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Y aquí es donde quiero ir al punto. Entonces, si esto es cuestión de fe, ¿qué pasó con la fe de Pablo? Le dijo a Timoteo, no bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Espérate, Pablo, ¿qué te pasó con la fe? Pablo, ¿por qué sencillamente no declaraste la palabra? Y simplemente dijiste, no acepto un no como respuesta. A ver, Pablo, ¿cómo así que toma vino? ¿Estás mandando a Timoteo a emborracharse? No a emborracharse. Pero toma vino por causa de tu estómago. Pablo, ¿dónde está tu fe? Pablo, ¿por qué no le dijiste a Timoteo, yo declaro la palabra, declara que eres sano? Se le acabó la fe a Pablo. Y si vemos más versículos, y no los puedo traer todos, solo un caso más. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo ahora en su segunda carta, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Qué pasó, Pablo, con tu fe? ¿Cómo así que dejaste enfermo a Trófimo en Mileto? ¿Y por qué no oraste por él? ¿Por qué no le impusiste las manos? Mis hermanos, es la palabra de Dios, ¿cierto? Ese versículo jamás te lo predican. Entonces, ¿cómo te lo van a predicar? ¿Será que Pablo ahí estaba? ¿Sería que Pablo tenía un pecado oculto? Yo creo que es que Pablo ahí no había sembrado suficiente dinero para que la oración le hiciera efecto. No, mis hermanos, es la verdad de la palabra de Dios. Si Dios quiere, sana esa enfermedad. Es verdad. Si Dios quiere, te soluciona ese problema y hasta te da cosas económicas. Para Dios no hay ningún problema, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Esa no es la promesa del evangelio. El evangelio es que tú y yo no merecíamos ni siquiera esas cosas de esa vida, de esta vida. Pero por el contrario, Cristo nos ha regalado salvación y vida eterna. Y en Él tenemos la verdadera y grande riqueza que nadie nos puede quitar, como Él dijo una vez, Jesucristo mismo, haceos tesoros en el cielo. Allá es donde está nuestro tesoro. Entonces, mis hermanos, es necesario pensar bíblicamente y ver la realidad. Preguntaríamos, ¿qué pasó? ¿Sería que entonces Trófimo era al que le faltaba fe? No. Gloria a Dios, porque podemos ir a toda la palabra de Dios, a todo el consejo y ver esta verdad maravillosa. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Es que no solamente debemos entender esas verdades, sino que debemos vivir en la realidad. Debemos ser cristianos viviendo en esta realidad. Y como les decía ahora, claro, como muchos de los que predican este evangelio, como dijo alguien, predican el evangelio de la prosperidad y los únicos que prosperan son ellos. Pero no, mis hermanos, vivamos esta realidad. Los versículos que nos hacen falta, versículos 10 al 13. Versículo 10. Pablo dice, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Si vemos, es un evangelio que lleva hasta el orgullo, lo que les decía, evangelio entre comillas, porque no es evangelio verdadero. Aquí los sabios, aquí los tontos. Pablo, entonces, ¿en qué lugar se ubica? Si es así, entonces nosotros somos los tontos por Cristo. Dice, nosotros somos débiles. Oh, bendita gracia. Pablo no tenía ningún problema en reconocer que él era débil. Sin embargo, le dice, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman. ¿Saben qué dice Pablo? En cambio a nosotros nos ridiculizan. Lo que les digo, eso no es algo del siglo XXI, eso ya pasaba en la época de Pablo. Tú tenías a los cristianos que eran ricos, que eran prósperos, que de hecho hasta cuando llegaban a algún lugar, eso mejor dicho, le hacían la venia. Es que ahí viene el ungido, es que ahí viene el santo, ahí viene, y sí, somos santos. Pero esa santidad no significa riqueza o prosperidad. Como dice Pablo, realmente a nosotros nos ridiculizan. Nosotros somos los débiles, entonces nosotros somos los tontos, entonces sencillamente nosotros somos los que no tenemos nada. Pero qué hermoso porque Pablo se incluye en ese grupo. La pregunta aquí que yo hago es, ¿en qué grupo te incluyes tú? Versículo 11. Incluso ahora mismo pasamos hambre.
Sí, a Pablo le tocó pasar hambre. Muchos dicen, no, pero es que eso eran los apóstoles del primer siglo. Yo digo, así es. Eso eran los apóstoles del primer siglo, porque esos eran los verdaderos. Y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. Y Pablo, ¿por qué no pedías diezmos? Pablo, ¿por qué no pedías una siembra? Pablo, ¿por qué no hacías una cruzada de sanidad y milagros y recogías fondos? A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Estos son los apóstoles verdaderos. Este es el verdadero ejemplo. Pablo no solamente predicaba esto, él vivía esto. Esto es donde yo obviamente soy confrontado. Versículo 12. Y aquí es donde viene una verdad tan preciosa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Quiero detenerme allí un momento porque esa parte es muy importante. ¿Saben qué es lo interesante? Aunque la palabra de Dios es clara en enseñar, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, hasta Pablo lo enseñó. El obrero es digno de su salario. No pongan bozal al buey que trilla. El que predica el evangelio viva del evangelio. De hecho, más adelante, si Dios nos presta vida, lo veremos, porque Pablo enseña eso. Pablo dice, si nosotros les damos a ustedes lo espiritual, lo menos que deberíamos recibir de ustedes sería lo material, aunque Pablo no estaba pidiendo riquezas, pero él decía, lo menos que ustedes deberían hacer por sus líderes serían mantenerlos. Sin embargo, Pablo sabe qué dice, sin embargo, no estamos aquí por eso. Aunque debería ser un deber de la iglesia, yo ni siquiera exijo ese deber. ¿Sabe qué dice? De hecho, nos cansamos trabajando con nuestras manos, pero aquí lo más interesante es que cuando Pablo dice con nuestras manos, no le está diciendo sencillamente por decirlo. En esa época no muy diferente a la nuestra. Como muchos que dicen, no, yo voy a estudiar porque yo no voy a trabajar con mis manos. Yo voy a estudiar para ser el jefe. Yo voy a estudiar es para estar en una oficina. En la antigüedad, los únicos que trabajaban con las manos eran los esclavos. De hecho, en la cultura griega, que es Corinto, en la cultura griega, trabajar con las manos era una deshonra. Y Pablo dice, pues a mí me toca trabajar con las manos. Muchas veces me ha tocado trabajar y con mis propias manos. En otras palabras, yo no tengo ningún problema en juntarme con los más bajos de la sociedad porque al final mi recompensa está en la eternidad. En muchas ocasiones a Pablo lo sostuvieron, gracias a Dios. En muchas ocasiones le enviaron ofrendas desde muy lejos, gracias a Dios. Y Pablo nunca exigió dinero, pero en otras ocasiones cuando le tocó aguantar hambre, porque Pablo lo dice, cuando tuvo sed, ¿qué le tocó a Pablo? Trabajar con sus manos. Bendecimos a los que nos maldicen. ¿Saben cuál es el punto? La verdadera bendición no son cosas materiales, por eso siempre lo he dicho. Perdónenme, pero si tú lo llamas bendición, no te estoy diciendo que es pecado, pero no son bendiciones. Porque al contrario, cuando tú tienes la verdadera bendición, aunque no tengas nada material, tú puedes bendecir verdaderamente. Pablo, ¿qué tenía materialmente? Pero yo creo que si hay alguien que ha bendecido a la iglesia, ha sido Pablo. Estamos predicando la verdad de la palabra de Dios. Estamos predicando la más grande bendición, Cristo. Pero lo estamos haciendo desde una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Sabes? Cuando tú entiendes esto, tú sabes lo que es la verdadera bendición y tú puedes dar la verdadera bendición a los demás. Si tú puedes darle una ofrenda a una persona que está en necesidad, gloria a Dios y gracias por esos corazones generosos. Pero sabes una cosa, aunque no tuvieras 100 pesos, tú puedes darle la verdadera bendición. De hecho, tú puedes bendecir hasta a los que te maldicen. Cosa que no pueden hacer estas otras personas, que para maldecir sí que son buenos. De hecho, ellos creen que no tener posesiones es una maldición. Ellos son de los que te predican de unas famosas maldiciones generacionales que se inventaron ellos. Que es que eso seguramente tú eres pobre, es porque quién sabe qué hizo tu abuelito, tu papá, tu tío, no sé quién. Mentira, nosotros en Cristo tenemos la verdadera bendición, que aunque no tengamos un peso en el bolsillo, pero como dice la palabra de Dios, tenemos en nuestro corazón la más grande verdad, el evangelio glorioso de que en Cristo hay salvación, hay eternidad. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Eso es verdadera bendición. Vaya a ver si uno de los ricos y poderosos de este mundo tienen este tipo de vida. Pero cuando uno entiende lo que es la verdadera bendición, que es espiritual, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Eso es bendición. Aún así se nos trata como la basura del mundo. Ese lenguaje es muy fuerte. Ese lenguaje es muy fuerte. Como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Aquí hay una verdad tan impresionante. Pablo hoy está diciendo que somos el desperdicio.
¿Sabían ustedes que en esa época precisamente decían estas cosas de las personas que eran, a ver, ¿cómo decirlo? Porque es que de pronto yo no quiero herir susceptibilidades. Las personas que de pronto tienen una malformación física, ellos eran el desperdicio. No estoy diciendo que eso sea verdad, cuidado, al contrario. Pablo está diciendo, pues eso es lo que parece que somos nosotros. Parece que eso es lo que la gente piensa acerca de nosotros. Parece que nosotros somos el desperdicio de este mundo. Lo que Pablo está diciendo es, parece que nosotros somos las malformaciones de este mundo. ¿Sabe qué hacían en esa época? En la cultura griega con las personas que nacían tuertas, jorobadas, cojos. ¿Saben qué hacían? Los sacrificaban. ¿Qué es lo interesante, mis hermanos? Pablo dice, parece que eso somos nosotros. Parece que somos el desperdicio. Parece que somos aquellos que somos llevados es a un espectáculo. Y saben que el espectáculo en esa época no era una maravilla, sino al contrario. Eran los que llevaban a la arena del circo romano a que se los comieran los leones, las fieras. Pablo dice, pues si de eso se trata la vida cristiana, eso es lo que yo realmente soy. Pablo antes ya había dicho, es que parece que somos un espectáculo para el mundo, pero no solamente para el mundo. Parece que somos un espectáculo para la gente, para las personas y hasta para los ángeles. Lo que está diciendo es, pues si así es la vida cristiana, entonces nosotros no somos salvos. Entonces hasta los mismos ángeles se burlan de nosotros. Porque qué pesar de nosotros, creyéndonos salvos, creyéndonos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué pesar de nosotros, que nos creemos que somos hijos de Dios y realmente no estamos reinando. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues la verdad es que nosotros preferimos bendecir porque entendemos cuál es la verdadera bendición. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. ¿Dónde queda entonces el famoso evangelio de la prosperidad? Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10. Yo creo que no hay consuelo más grande que este. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Te has sentido alguna vez así? A los cristianos les pasa. Pero no nos aplastan, esa es la diferencia. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Versículo 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y esta verdad es preciosa, versículo 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante decretar que ningún mal nos puede acontecer. ¿Saben que en este momento hay muchos cristianos que tienen vergüenza de decir que ya les dio coronavirus? Porque es que ¿cómo se le ocurre? A los hijos de Dios no les puede dar coronavirus. Eso es falta de fe, eso es falta de confianza. ¿Y qué de aquellos que fuimos los primeros que nos dio? Por la gracia de Dios estamos vivos. Y si hubiéramos muerto, ¿y qué? Nos hubieran llevado a casa. Es mediante el sufrimiento que nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y ahí es donde vamos. Cuando tú empiezas a mirar realmente en quién es que se refleja más la vida de Jesús, es en los que sufren más. Cuando tú realmente ves lo que realmente es reflejar a Cristo, ¿en quién se refleja? En los ricos, en los poderosos. La pregunta es, ¿qué tuvo Cristo en esta tierra? ¿Qué tuvieron los apóstoles? Segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25. Precisamente Pablo pregunta, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Y miren lo que va a decir Pablo acerca de lo que es servir a Cristo. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más de seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Pablo está diciendo, servir a Cristo es sufrir. A veces pensamos que servir a Cristo es pararme enfrente y predicar. No, servir a Cristo es vivir esta verdad. Y muchas veces los que predicamos somos hasta los que menos sufrimos. Eso es servir a Cristo. Ahí es donde yo preguntaría, entonces, ¿quién quiere ser un siervo de Cristo? ¿Es que ese hombre es un siervo del Señor? Bueno, conoce su vida. Es una persona que es sufrida por Cristo. Versículo 23. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Yo no quisiera estar en esa posición. Pero eso es servicio a Dios. Estamos siendo bíblicos, ¿cierto? Versículo 25. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. ¿Ustedes saben lo que es eso?
Es quedar bajo una pila de piedras, tanto que hasta hay algunos que dicen que es posible que ahí Pablo resucitó, porque es que nadie sobrevivía a una lapidación. Y como dijo alguien, y sobrevivió, pero lo más seguro es que le quedó una que otra cicatriz. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Y el pasaje sigue, no puedo traer todos los versículos, se nos está acabando el tiempo. Pero ruego a Dios que esta verdad quede clara en nuestros corazones. Un siervo de Cristo es aquel que a pesar de los problemas y dificultades, él sigue diciendo, pero mi recompensa está en la eternidad. Ese es un verdadero siervo de Cristo. Aunque ni siquiera predique, aunque no sea a veces capaz ni de recordar un versículo de memoria. Un siervo de Cristo es aquel que sabe que su galardón es en la eternidad y que ni siquiera esa eternidad la merece, sino que es por gracia. Es aquel que se mantiene firme en toda circunstancia, confiando de que Dios lo sostendrá hasta el final y que las pruebas y tribulaciones no son muestras del desamor de Dios, sino al contrario, son muestras de que un día nuestro galardón estará en la eternidad. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, dice Pablo. Por eso es que este mensaje ya no es popular. Hoy muchos quieren recibir consuelo, es cuando viene el profeta de moda y les profetiza que todo les va a salir bien. ¿Saben cuál es el verdadero consuelo? Que Dios es quien nos consuela en nuestras dificultades. ¿Pero saben para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Sabes? Ya no hay ministerio de consolación en la iglesia. Hay un montón de ministerios muy visibles. Tenemos entonces el ministerio de música, el ministerio de danza, el ministerio de hombres, de damas, mejor dicho. Hay ministerio para todo, pero veamos los verdaderos ministerios. El ministerio de la consolación. ¿Sabes? Nadie sirve más a la iglesia que aquel que ha vivido una circunstancia difícil y se da cuenta que el hermano la está viviendo y va y le dice cómo fue que Dios lo ayudó, cómo fue que Dios lo fortaleció. O quizá le dice, estoy sufriendo hasta el día de hoy, pero Dios me ha sostenido. Más adelante lo veremos. Pablo dice, yo realmente me glorío en mis debilidades. Yo hasta el día de hoy sufro un aguijón en la carne. Por eso los animo y los aliento. No se desanimen, en Cristo estamos seguros a pesar de las dificultades. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ojalá este ministerio se levante en este lugar. Versículo 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Qué verdad tan preciosa. No, a mí no me da miedo, ni me da temor, ni tengo vergüenza de decir que yo también me enfermo. De decir que yo también soy ansioso, que sufro de ansiedad. Yo no tengo temor de eso, soy un ser humano. Pero como dice Pablo, prefiero gloriarme en mis debilidades. Yo no tengo temor de decir que si hoy estoy en pie frente a ustedes, no es porque haya mucha capacidad en mí, sino por la gracia de Dios. Porque si fuera por mí, yo no podría decir ni siquiera una palabra. Pero más que decir palabras, quiero decir, si hoy estoy en Cristo es porque Él me ha sostenido, porque si fuera por mí, como dicen, ya hace mucho rato hubiera tirado la toalla. Pero es que esto no es por esfuerzos humanos, esto es porque estamos en las manos de aquel que nos esfuerza y nos sostiene. No, mis hermanos, esto es por gracia y Él es el que nos ayudará hasta la eternidad. Quiero ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 9 al 10, y con esta verdad preciosa terminar. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Este sí es el Evangelio. Esto se lo dice el mismo Señor Jesucristo a una iglesia. Versículo 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto lo dice Jesucristo, el verdadero. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, porque eres pobre, porque no eres rico. Ahí es donde vamos. ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Saben cómo llama el mismo Señor Jesucristo a esto? No lo llama Evangelio de la Prosperidad. Lo llama blasfemia. Dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Saben cómo llama el mismo Señor Jesucristo? No lo está diciendo Alex. Jesucristo dice que son sinagoga que pertenece a Satanás. Ese es el mismo mensaje del diablo. No hay una herejía más grande que esta. Que tú tienes que ser rico, próspero, que no te puedes enfermar, que te hace falta fe, mentiras del mismo diablo. Pero ¿qué dice el mismo Señor Jesucristo? Pero por favor, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Pero por favor, no pienses que en el dolor y el sufrimiento te he abandonado. Quizá el mismo diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Si sigues confiando en mí, incluso en tus problemas y dificultades, no te preocupes porque la corona que te voy a dar está en la eternidad. Si sigues confiando y permaneces fiel en mí, aunque ese problema no se solucione, aunque esa enfermedad no se sane,
Sigue confiando, un día recibirás el premio verdadero que es la vida eterna. Pregunto, ¿esto no es lo que realmente consuela? Por eso, mis hermanos, quiero invitarlos, seamos cristianos en la realidad del Evangelio, en la realidad de Cristo, en la realidad de las Escrituras. No nos dejemos engañar por el cuento de muchos que en nombre de Dios sacan la palabra de contexto, pero nunca te predican un sermón, que el sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios. Pero aquí es donde quiero concluir de esta manera. ¿Qué es entonces lo que necesitamos? Saber que Él nos sostendrá hasta el final, aún en medio de la dificultad. Porque aquí no vengo a decirles que yo soy el más fuerte y poderoso. No, saben, si hasta el día de hoy estoy aquí frente a ustedes, y más que ante ustedes, delante de Dios, es por la gracia bendita. Él nos guardará, Él nos cuidará, Él nos sostendrá, aún en el problema y en la dificultad. Por eso creer en Cristo es lo más seguro. Y aquí hago la pregunta, ¿en qué Cristo has creído? ¿En qué evangelio has creído? Solo hay un verdadero evangelio. Solo hay una verdadera buena noticia. Si has creído en Cristo para salvación y vida eterna, sabes, no tenemos que hacer nada, solo creer y confiar en Él. Colocar nuestra confianza, seguir confiando en Él, sin importar lo que pase en esta tierra, porque nuestra esperanza está del otro lado. Pero si ya hemos creído en Cristo, es decirle, Señor, gracias, porque muy seguramente somos de aquellos que hemos sufrido. Muy seguramente no somos los ricos, pero en ti lo tenemos todo. Y permítenos seguir mirando esta esperanza gloriosa y que sea esto lo que nos aliente. Es más, quisiera que termináramos orando diciendo, Señor, y permíteme hacer parte de ese ministerio de consolación. Saber que no necesito un título o un cargo en la iglesia para servirte, sino que aún con mi fidelidad a ti, a pesar de las dificultades, y aún ayudando a los hermanos que también están en dificultades, dándoles una palabra de consuelo y aliento, puedo servirte. Haznos parte de este ministerio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por tu evangelio, el cual necesitamos todos los días. Por el evangelio verdadero. Por el evangelio que nos lleva a colocar nuestra fe y confianza en tu amado Hijo, en la obra hecha en la cruz, sabiendo que aunque seamos pobres, que aunque seamos débiles, que aunque en este mundo suframos enfermedad, dolencias, dificultades, nuestra gloria y esperanza está en la eternidad. Padre, que esto sea realidad en cada uno de nosotros, te lo suplico. Padre, que esto sea lo que nos aliente y nos consuele todos los días. Saber que Cristo no murió en esa cruz para que fuéramos prósperos y ricos en esta tierra, sino para que tuviéramos la riqueza más grande, la salvación, la vida eterna. Padre, te pido por favor que esta verdad consuele a cada uno de mis hermanos, incluido yo mismo. Y que si nos permites vivir un poco más en esta tierra, que podamos ser verdaderos siervos de Cristo Jesús. Que podamos predicar tu verdad, tu palabra, porque realmente hay muchos que necesitan escuchar este evangelio, el verdadero evangelio. El evangelio que no promete riqueza, salud y prosperidad en esta tierra, sino el evangelio que promete que creer en ti es la seguridad, pero seguridad eterna. Padre, permítenos vivir fortalecidos en esta verdad, confiados en esta verdad, y que esta verdad sea la que nos sustente hasta el final. El evangelio de Cristo, la verdad de tu amado Hijo. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu. Amén y amén.